Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Reset. Esta es la segunda de Curaduría Expandida, que es, bueno, hoy vamos a charlar, tenemos el placer de charlar con Margarida Méndez y me acompañan Rosario García Martínez y Víctor López Sumelsu. Hoy vamos a charlar con Margarida sobre la curaduría como acción restaurativa. Entonces, en inicio voy a leer la biografía de Margarida y luego le doy la palabra a mis compañeros. Margarida Méndez, escritora, curadora, educadora, cursó una maestría en cultura visual y auditiva por Goldsmiths College de Londres y en 2013 formó parte del grupo de investigación curatorial Synapse, incluido en el proyecto Antropoceno en la Haus der Kulturen de Berlín. En 2009 fundó el espacio de proyectos de Barbershop en Lisboa, donde organiza un programa de seminarios y residencias dedicados a la investigación artística y filosófica. Su investigación personal explora la superposición entre la cibernética, la filosofía, las ciencias y el cine experimental, investigando las transformaciones dinámicas del materialismo y su impacto en las estructuras sociales y la producción cultural. Ha curado proyectos en varias instituciones, entre ellas Flat Time House de Londres, Kim Contemporary Art Center, Riga, Museo Berardo, Lisboa, Spike Island, Center of Contemporary Art and Design, Bristol, 98 Weeks, Beirut y el Museo de Serralves, en Oporto. Ha colaborado en el volumen Texture of Anthropocene, publicado por Mid Press en 2014. Formó parte del equipo curatorial de la Bienal de Guangzhou en el 2016 y en la Cuarta Bienal de Diseño de Estambul en el 2018. En 2019 lanzó la serie de exposiciones Plan Revolution, que explora diferentes narrativas de mediación tecnológica del encuentro entre especies. En 2016 fue curadora de Matter Fictions y realizó una publicación en conjunto con Sternberg Press, en consultora de ONG ambientalistas que trabaja en política marina y minería, en aguas profundas, y ha dirigido varias plataformas educativas como Escuelita, una escuela informal en el Centro de Arte 2 de Mayo, en Madrid. El espacio del proyecto Barbershop en Lisboa, dedicado a la investigación transdisciplinar, y la plataforma de investigación curatorial de investigación ecológica, The World in Which We Occur en Influx. Es candidata a doctorada en el Centro de Investigaciones en Arquitectura de la Universidad de Goldsmiths en Londres y colaboradora frecuente del canal en línea de videos exploratorios y reportajes documentales. Perfecto. Muchas gracias, Natalia. Y primero que nada, muchas gracias, Margarida, por estar acá presente junto a nosotros. Y como dijo Natalia, seguimos como con este proceso de curaduría expandida, como empezar a pensar la curaduría también como un ensayo visual, en el sentido de que la mayoría de los que se van a presentar en este ciclo de este año tiene que ver con investigaciones de larga data que tienen una traducción hacia el campo estético y principalmente hacia el campo artístico. Desde ese lugar, el trabajo de Margarida es muy amplio y nosotros le pedimos a ella que seleccione más que nada una línea de investigaciones un poco más curatoriales, porque en realidad tiene un trabajo que cruza desde tecnologías, colectivismos, programas educativos y diferentes formas también de nuevos medios. Entonces, de ese lugar, ella nos va a presentar una serie de exhibiciones que ha realizado y cómo las fue pensando y de alguna forma cómo fue integrando su proceso investigativo a estas exhibiciones. Así que le damos acá la bienvenida a Margarida. Ahora, muy un placer, Margarida, tenerte con nosotros. Vamos a hablar un poco de Portuñol con ella, así que ya vamos adelantando eso. Así que bienvenida, Margarida. Muchas gracias, Víctor, Natalia y Rosario, por me incluir y me invitar aquí. Voy a hablar mi portuñol, espero que me entiendan, pero hablo lento cuando no empiezo a hablar como en Madrid, que es muy, muy rápido, pero voy a intentar seguir y después tenemos tiempo para preguntas en el final y hablar todos en conjunto.
Entonces, como Víctor y Natalia me presentaron, tengo un percurso y una historia muy transdisciplinar. Creo que siempre he querido ser cientista y siempre he querido ser como volcanóloga, bióloga, muchas cosas. Y de hecho también hago como composiciones sonoras, trabajo con abogados en cuestiones ambientales y hago advocacia y también trabajos performáticos con mi colectivo que trabajan con la sensorialidad, la oralidad y cuestiones legales junto a diferentes cuerpos de agua. Hago muchas pesquisas que son transdisciplinares y selectivas. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Lo que voy a presentar hoy, porque es una charla curatorial, son tres exposiciones, tres muestras, que son, creo que las tres muestras más significativas de mi percurso. Hay mucho para compartir, pero esas son muy queridas para mí, porque tomé como 5 años o 4 años a preparar cada una de ellas. Es una investigación muy larga y es una investigación siempre transdisciplinar, con muchos viajes y compartida con muchas personas que investigan, que hacen un trabajo muy de campo, muy situado en distintos países, no solo artistas, también de muchas áreas de investigación científica y etnógrafa. Y entonces voy a compartir mi pantalla y un segundito. Okay. Creo que ya me ven la pantalla. Ahí se ¿Sí? ve. Sí, sí, sí. Ahí se ve. Pues bien, eh, ahí empezamos con la última gran muestra que hice, que se llama Catharsis. Catarsis, se dice en español, creo. Catharsis, que es una muestra que es inspirada en la investigación que hice por 5 años, viajando a muchos ríos distintos en el mundo y trabajando con distintos colectivos artísticos, colectivos de activistas, mirando prácticas de conservación y de activismo junto a ríos que tenían problemas con presas, por ejemplo. Entonces, Catarsis surge ese nombre de esa exposición porque es como algo que viene de dentro de la tierra, el agua que es como una tormenta que se purga muy intensa, que fluye muy intensa, o la lluvia muy intensa, ¿no? Con el cambio climático y todo lo clima extremo que estamos viviendo justo hoy con la tormenta en Florida. Pero la catarsis también de la energía del pueblo, de la energía de las personas que se movilizan adelante para proteger sus ecosistemas y sus comunidades. Entonces, catarsis se torna para mí una energía que se puede tejer, una energía que se puede agregar, colectivizar y transformar en prácticas distintas de conservación. Aquí tienen una mirada de ese espacio que era en Oporto, en la Bienal de Diseño de Oporto el año pasado, que era un espacio amplio, un predio industrial, y estamos en el medio de la sala. Y podemos ver que yo hice como una exposición más escenográfica. Siempre hago mis exposiciones, mis muestras con muchas camadas de interpretación. Son exposiciones con mucha investigación, pero las quiero hacer como narrativas de storytelling, muy sensuales. Entonces, las construyo como escenografías para compartir esas historias que yo invoco a ese ciclo. Entonces vamos más profundo en algunos trabajos para que les pueda contar algunas historias y así vamos tejiendo las historias de catarsis y de esos movimientos que yo fui acompañando y pasé mucho tiempo en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, en Colombia, en distintas partes de Colombia, en Marruecos y en distintos ríos con esos colectivos que invité a la exposición. Esa es una obra muy grande, que fue la obra que empezó el sueño de la exposición. En verdad, en realidad, es un libro pequeño, un libro para niños, que es un libro que se abre como un leporelo vertical, que se llama Tsunami. Un leporelo que es un libro para ser cantado. Es hecho en India por Tara Books, por dos pintores de India,
Y yo lo que hice fue ampliarlo a una dimensión de 15 metros y ese río, que es como un tsunami que se va de la cara del demonio, abre como una dimensión escenográfica ampliando el espacio de la exposición que se construye a su vuelta. Pero la imagen era de esas pinturas muy antiguas indianas, que son como scroll paintings, pinturas para ser desenroladas, que se abren y que se puede cantar como noticias, las novedades que se va de puerta a puerta a contar lo que se pasa en el contexto del barrio y del mundo de transformación. Al lado yo tenía un vídeo muy importante que es un documental que une esa narrativa de India, que es una narrativa de contestación de los hidrocomunes, como nos habla Vandana Shiva, la bióloga y teórica, que defiende las semillas y también hace mucho activismo contra Monsanto, contra el capitalismo global, y mucho, escribe mucho sobre los hidrocomunes y cómo compartir formas de convivencia. Y ese documental es un documental muy emocionante de una comunidad de abuelas en el Narmada Valley, en el valle del río Narmada, donde están construyendo una presa. Y lo que hacen las abuelas, porque las están desplazando, hay millones y millones de personas que están desplazadas de su vida, de su pueblo en India, y lo que hacen es un protesto submerso. Se sientan en el río y por 2 semanas se quedan ahí cantando, comiendo, conviviendo, protestando, gritando. Y aunque el río y con la presa, la agua se va subiendo. Y entonces vemos con ese documental increíble en que tenemos esos testimonios muy, muy fuertes de una comunidad que está protegiendo sus surroundings, ¿no? Lo que rodea, todos sus animales, las construcciones, la agricultura que están protegiendo. Y es un film muy, muy sensible de dos documentaristas, Nandan Sachdeva en Kavitabal, que dejaron el mundo de la publicidad y se fueron a la montaña, a los ríos, a documentar los cambios en India. Entonces, a esa parte escenográfica se compone una historia del Southeast Asia, del sudoeste asiático, que se cruzaba con otras narrativas y cuerpos de agua en la sala. Justo al lado, piezas muy, muy bonitas, no sé si han estado en el Salón de Bogotá hace 2, 3 años, y esas piezas son de las tejedoras de Mampujan, unas tejedoras que hacen esas obras muy bonitas y muy cargadas de sentimientos, muy, muy cargadas de luto, muy cargadas de sentimientos de desplazamiento también y de la contestación contra los paramilitares, porque lo que aconteció y lo que ha hecho que esas muy bonitas tapicerías y tejidos han sido construidas es porque una comunidad en una vila en Mampujan, en una noche en el año 2000, los paramilitares sí entraron para cruzar hasta el Golfo de Morrosquillo, para cruzar la droga, y la vila se tiene que ir. Todas las señoras, todas las crianzas, y fue como un desastre y un masacre. Las señoras fueron a vivir en un otro pueblo y para vivir y convivir mejor con todo lo que pasó, con todo lo abandono y con todos los cambios en su ecosistema y alrededor, se empezaron a tejer como una forma de tejer historias, de tejer pasados, pero también de tejer sueños para el futuro. Entonces se creó una gran comunidad de 33 señoras, las tejedoras de Mampujan, que son como las guardianas de la memoria oral de ese sitio que tiene una historia de desplazamiento muy fuerte. Y esas piezas son muy únicas y tienen mucha historia en todos los personajes. Hay como historias del aftermath, lo legado del esclavagismo y de la relación de patriarcado contra las mujeres. Hay una otra que no tenemos aquí, pero es una mujer que está pariendo en topo de un árbol. Entonces se llama parir árbol.
es muy, muy fuerte. Y hay toda esa historia del río que es no solo el río del planeta, pero el río que corre dentro del vientre de las mujeres. Nosotros que somos también guardianes de las aguas del mundo, de las aguas amnióticas y del cuidado, ¿no? De tejerlo cuidado en las comunidades y enseñarlo a las generaciones futuras. Entonces me quedé muy contenta de traer esas piezas muy únicas y muy sencillas de Portugal para contar un poco de esa historia de Colombia. Y he visitado varias veces en mi vida, tuve esa suerte de aprender con distintas comunidades allá, también sobre una invitación de Más Arte, Más Acción. Estuve visitando muchas prácticas. Justo tenemos una otra vista de la exposición, de la muestra, y en el suelo quizás reconozcan esa pieza muy conocida de Carolina Caicedo, que es el Serpent River Book, un río serpente, que es un libro que se abre como una gran serpiente que se espalha, que crece por el suelo de la exposición y tiene como esas dobras, ¿no? Esos triángulos, esos vincos, tiene como diferentes, distintas imágenes de archivo, imágenes de rituales que presenció, imágenes de las presas que encontró y de dibujos técnicos de las presas y de las infraestructuras de los ríos en Amazonas y también en distintas partes en Colombia, donde se están construyendo megadams, las presas muy, muy grandes, desplazando personas, presas que tienen mucho problema también porque se rompen, y siempre se rompen las lamas y se cambian las vidas y las vidas de las personas. Y ese río serpiente es como un río que yo pienso que es un hechizo, porque tiene también como cánticos, imágenes de pueblos indígenas con que trabaja, los guardianes del agua, las cobras que siempre vienen, el río que se torna también una cobra que busca su sitio en el planeta, que siempre abre su curso. Y es un libro muy, muy especial que también puede ser utilizado como una performance. Y Carolina Caicedo, como conoce muy bien su trabajo, trabaja mucho con el cuerpo y la memoria ambiental. Entonces hace como distintos elementos que se pueden utilizar, que se pueden activar como parte de contar historias. Entonces es Serpent River Book, esa obra es muy preciosa porque tiene mucha de esa historia grabada. Y creo que tiene mucha vida. Siempre se puede mostrar de una forma distinta, en una nueva activación. Atravesando la sala, justo al otro canto, justo al otro sitio, a otras aguas, tenemos una pieza performática que es una cartografía especulativa de Ahmad Makia y Eduardo Casina, dos geógrafos experimentales y urbanistas, que han hecho esa gran mandala, que es como esa cartografía especulativa para la aparición del agua en el Golfo Arábico. Y tiene una serie de jeroglifos como dibujos, símbolos, distintas imágenes que vienen de vestigios arqueológicos que han encontrado, que están todos documentados en una publicación que pueden encontrar en el suelo, pero la mandala es como un gran palco, es una pieza escenográfica que puede ser activada también como un ritual. Y siempre en su trabajo, que es mucho sobre la hidromitología del agua, sobre las apariciones del agua en un sitio que es muy árido como el desierto, siempre ocurren y parten de una investigación que es muy conectada con las distintas formas de rituales de aparición del agua en la cultura del Medio Oriente. Y justo en Dubái y en los Emirados hay como esas historias que en el día del profeta el sheikh se viene a la rúa y dice, mañana va a llover. Pero sí que llueve, pero lo hacen cloud seeding, lo hacen como una técnica química de geoingeniería para que llueva en el desierto.
Entonces ellos hacen como un juego escenográfico, que es esa mandala que puede ser activada como una performance, en como un oráculo o un portal para llamar la agua a la exposición, para que aparezca. Entonces, como ven, la exposición hace un diálogo entre distintas formas de investigación, distintas formas de estética ambiental, ecofilosófica y parte de la investigación de distintos colectivos. Yo hice esa escenografía con unos tejidos, unas paredes de tejidos que tienen como esas timelines, esas cronologías de investigación de distintos colectivos, e hice tres como grupos centrales de colectivos a quien de una carta blanca para invitar también a otros artistas a hacer investigaciones y a compartir sus trabajos. Y de hecho aquí en esa imagen vemos la investigación del colectivo Kanat de Marrakech, de Marruecos, que hace una práctica pedagógica muy bonita en Marruecos, en los oasis, y cuestiones de la distribución del agua, del colonialismo en Marruecos. Y entonces vemos distintas instalaciones de artistas que podemos mirar en el suelo, como por ejemplo una tapicería que es hecha también con una cobrita por una comunidad en las montañas Atlas durante un taller, junto a un vídeo de Rim Meji sobre las disputas del agua en the Palm Grove, los conjuntos de palmas Marruecos, donde viven muchas comunidades nómadas, y también una instalación al fondo con distintas botellas de agua muy grandes, con sonido adentro, donde oímos muchos cánticos, gritos de protesto, llamadas de protesto y distintas field recordings, grabaciones de campo que podemos oír sobre la contestación del desaparecimiento del agua en el sur de Marruecos junto a ciertos oasis. Entonces, todos esos trabajos son mucho sobre el urbanismo y sobre cómo vivir en conjunto mejor, cómo compartir recursos, cómo pensar lo que es el hidro común. Y distintos colectivos tienen metodologías más etnográficas, más antropológicas o más creativas y estéticas, y hacen como muchos talleres, fanzines, hacen también muestras. Y yo lo que quería en esa gran muestra para el Porto Design Biennial era de juntar, agregar distintas historias y traer como un foro. Y de hecho hicimos un foro online con los distintos participantes para crear como solidaridad, conectividad entre prácticas. Aquí no se ve muy bien, pero teníamos un score de deep listening, escucha profunda, inspirada en Pauline de Oliveros, sobre un río. Y en los audífonos teníamos un streaming en tiempo real, como una broadcasting de sonido en tiempo real del Lee River Channel en Londres, donde ese colectivo Banksheol hace como muchas transmisiones de radio y trabaja la ecología acústica como una forma de ocupación pacífica de territorios contestados pelo development, desarrollo eh, logístico y por la construcción de muchos predios y infraestructuras en Londres. Y entonces a través del radio y del sonido de las comunidades efémeras crean espacios de convivio, reclamando el espacio del agua como un espacio de encuentro que no se puede privatizar. Una otra muestra del expo. Aquí un trabajo muy bonito sobre el río Bogotá del colectivo Entre Ríos, que trabajan en varios cuerpos de agua en América Latina. Entre Ríos que hacen un trabajo muy especial con guardianes de ríos en distintos sitios y hacen como talleres, comidas. Tenemos testimonios de distintos guardianes del río Bogotá y hacen como una gran comida ya donde todos los ingredientes de los alimentos
y cómo son importantes para la cultura local, pero las historias que también contan los ingredientes que cambiaron de sitio, tanto como las personas cambiaron de sitio. Entonces, utilizan la comida como un espacio de conversación política sobre los cambios que han transformado el ecosistema, el río y las comunidades. Tenemos siempre la cronología de su trabajo en ese río. En ese caso, solo el río Bogotá, porque trabajan otros ríos en Guatemala, Venezuela y todo más. Y hacían también como una conversa y una charla sobre la importancia del páramo, ¿no? De el ecosistema que está lejos del río Bogotá, pero que influencia con la humedad que se distribuye todo el ciclo del agua, que es muy importante. En el suelo tenemos un pequeño iPad con una pieza muy bonita que es sobre el sonido de las abuelas de Leonel Vázquez, un artista sonoro de sonido, que siempre graba las rocas que encuentra en los ríos con una pequeña agulla de metal y las pone rodando. Y dice que el sonido de las rocas, cuando se mueven muy lentamente, ese sonido reproduce el sonido de las abuelas, seres muy antiguos que están con nosotros en el planeta, pero es ese también el sonido de toda el agua y todos los eventos que se pasaron alrededor de esas rocas para que esas rocas tengan esa forma. Entonces, como ven, distintos colectivos traían muchas historias situadas y puntos de vista y distintas narrativas de cómo contar las historias de los cuerpos del agua. Y pasé también algún tiempo con Leonel en Nuquí, en Pacífico colombiano, grabando sonido de las ballenas, por ejemplo, y aprendiendo cómo escuchar profundamente el espacio acuático. Y eso me trouxe mucha imaginación para hacer esa exposición más tarde. Entonces aquí se mezclan muchas viajes, muchas historias que se van compartiendo. Aquí tenemos otro núcleo que es sobre la investigación en Nueva Orleans, en el sur de los Estados Unidos, donde hizo una gran viaje en canoa por como 2 semanas con un equipo de 15 personas y estábamos siempre acampando de canoa bajando del río Mississippi en el Cancer Alley, la parte más cancerígena, que es el Petrochemical Corridor, el corredor petroquímico, donde había muchas plantaciones y ahora hay muchas refinerías de petróleo y de químicos y mucho navío, mucho shipping de distintas sustancias químicas. Y hay también muchas cárceles. Entonces, es un sitio en los Estados Unidos que tiene una historia de contestación justa al agua y también con todas las tormentas que vienen y todo lo que cambia en la ciudad, con Katrina, Aida y otras tormentas, que el río y el mar se mezclan y se mudan las raíces de las plantas, las fundaciones de las casas, se cambian mucho en esa área del Mississippi junto al Golfo. Entonces las personas están muy expuestas a los cambios ambientales a su alrededor. Y aquí tenemos distintos vídeos y charlas con geofísicos, cientistas que conocen muy bien los cambios del Mississippi junto al Golfo y una serie de mapas y collages de Monique Verdin, una activista por el agua muy inspiradora, indígena de la Oma Nation, que hace como unas collages y dibujos que mezclan siempre mapas del ejército con distintos personajes y que quebran como lo hechizo de la infraestructura con esa sobreposición de puntos de vista, como distintas formas de contar cómo están hechos los mapas locales, los mapas indígenas, los mapas militares, los mapas que las comunidades hacen para compartir su agua también. De hecho, ese núcleo estaba dedicado a Watermap New Orleans, que es un colectivo de urbanistas, ciudadanos, ONGs, implicados en hacer mapas alternativos para vivir y convivir con el agua y con las
subida del agua también. Entonces, muchas obras aquí en esta exposición intentan compartir distintas herramientas que las personas desarrollan para compartir mejor cómo vivir en esos hidrocomunes. Esta es una imagen que todos la conocen, creo. Son imágenes silkscreen, serigrafías, que se pueden hacer en casa también y llevar a las protestas. De hecho, se tienen algún protesto con ríos en Argentina. Están como con free copyright online. Son imágenes de Onaman Collective, un colectivo que estuve muy involucrado con The Pipeline 3, que es una línea de petróleo que querían hacer pasando por muchas tierras indígenas. Y de hecho hicieron muchas imágenes visuales y distintos medios para poder salir a la rua, protestar y reclamar la soberanía acuática, reclamar que agua es la vida, water is life, y que todos hacemos parte de ese ciclo de agua que vemos en esa imagen muy bonita, donde tenemos el útero de la crianza, que se sueña y sube al cielo con una águila, y la lluvia que cae de la nube para ser hervida y bebida por la señora. Entonces son como imágenes muy bonitas que se pueden compartir y utilizar, y que ahí abrían la exposición como entrando por un protesto adentro, la catarsis abriendo el camino del río. Hago una pausita de un minuto para beber agua. ¿Podrías repetir el nombre del artista o la artista que hace la serigrafía? ¿Ese? Sí. Onaman Collective. Onaman. Lo voy a escribir en el chat. Sí. Quizás lo escribo después, que ahora no estoy en... ¿Ok? Los quería compartir también que entonces mucha investigación que hago para esas muestras, que siempre veo como muestras colectivas, no son muestras mías, son muestras de todas las personas, son como círculos, gatherings, councils, ágoras, encuentros de practicantes, y son muy inspiradas en esas viajes. Entonces aquí algunos viajes que hice que me marcaron mucho y que fueron inspiración para la próxima exposición que os voy a hablar, que es Plant Revolution. Fue una viaje que hizo en México. Una vez que estuve allá, fui a Chiapas y estuve visitando la escuela indígena, Universidad de la Tierra, que justo hay una, perdón, hay una complicidad muy bonita, porque esa universidad indígena, Universidad de la Tierra, tiene el mismo nombre que, el proyecto de Vandana Shiva en India, donde también estuve en el norte en India, que se llama Earth University. Y sin saber, yo también quería empezar un sitio en el sur de Portugal, en Algarve, en una tierra para recibir personas a hacer proyectos, que también se va a llamar Universidad de la Tierra. Entonces hay como esa coincidencia cósmica y mágica entre muchas personas que piensan la ecofilosofía y las distintas formas de artesanales y de pensamiento y de creación, para pensar cómo el ecofeminismo es una respuesta muy importante en estos días a los desafíos que tenemos. Ahora, vamos a pasar a hablar de esa exposición que es Plant Revolution. Y después en el final podemos hablar un poco de toda la exposición, cosas, preguntas. Me encantaría escucharlos también y si sienten relaciones con sus trabajos. Pero ahora me gustaría compartirles esa otra exposición que me marcó mucho, que hizo justo antes de la pandemia. Después iba para viajar para el Museo de Tertulia en Cali, pero con la pandemia nunca aconteció de nuevo. Y solo aconteció en Portugal, en Guimarães, en el Centro de Artes de Guimarães. Es una exposición que parte del futuro.
Estamos en un futuro más distinto en que las plantas han tomado cuenta del mundo y las plantas olham para atrás, para nosotros, y piensan cuál fue la relación que tuvieron con los humanos. Entonces es una exposición que parte de un texto de ciencia ficción que yo hice. Y tenía tres distintas narrativas que se complementan. Aquí empezamos por una que es Cybernetic Plant Dreams, que está muy dedicada a la cibernética. En ese momento, en los años 60 y 70, que se utilizaban las plantas para el momento de investigación en laboratorio, pero también los momentos psicodélicos en que nosotros nos tornamos la infraestructura de la planta y hacemos experiencias con nosotros. Entonces, hay aquí una narrativa sobre los circuitos sencientes, los circuitos que piensan. Entonces, si quieren, una cibernética sensual y pensarla a través de las plantas. Esa es una vista general, hay más trabajos al lado derecho. Y esa sala tenía esa sección, una parte de archivo dedicada al trabajo de investigación de Teresa Castro, que es una media theorist, una teórica del media, que estudia el animismo y plantas, estudia mucha influencia de cientistas y distintas investigaciones que fueron hechas en laboratorio y también con el movimiento, el sueño, el metabolismo de las plantas. Entonces teníamos pelis muy, muy antiguas de archivo y distintos libros de cientistas y como experiencias hechas en laboratorio. En esa sala estamos mucho en el laboratorio de la planta y nosotros con el laboratorio donde puede operar. En la pared, un gran, gran mural con ilustraciones de un dibujador técnico de los años 70 que ha hecho esas ilustraciones para revistas sobre Cybernetic Computer Systems en esos años. Pero siempre tenemos esas figuras de la relación entre el humano, la rana, los delfines, hay como esos circuitos de plantas que se conectan. Y a mí me encantó totalmente esos dibujos y los amplié muy grandes, muy amplios, para hacer como una gran escenografía también. En topo tenemos dos pinturas de Diogo Evangelista, que es un artista de Lisboa, que trabaja mucho sobre cuestiones de la percepción alterada, cómo la cognición y la sinestesia traen nuevos sentidos a lo que miramos. Y son dos imágenes que son como impresiones de la planta del cannabis, pero son impresiones un poco 3D. Al lado teníamos una gran assembly, se llama en inglés, que es el nombre, una asamblea, se dice en español, que es un trabajo del artista Agency, un artista que no está con nosotros, y es un trabajo que es activado siempre en una asamblea. Sus trabajos, si no lo conocen, que son muy, muy impresionantes y son siempre como archivos alrededor de propiedad intelectual. Y sus trabajos son siempre sobre disputas de propiedad intelectual y de patentes. Entonces es como un gran, gran, gran archivo donde hay muchos objetos, elementos, dossiers, distintos casos legales. Y yo escogí uno para esa exposición, que era una contestación de una patente medicinal de ayahuasca. Y lo que ven es la asamblea, que es siempre una parte muy importante del trabajo, en que se leen con un grupo de especialistas y técnicos y cientistas, psicólogos, un xamã, um agroecologista, uma teórica cultural, distintos agentes, vêm ler e debater este caso, que era, na verdade, sobre uma patente
de una compañía americana sobre unas moléculas de la ayahuasca para hacer medicinas para el occidente. Pero la conversación que tuvimos ese día, que fue muy, muy interesante, fue sobre los encuentros entre epistemologías de distintas partes del mundo, distintas cosmovisiones, vistas por distintos profesionales que tienen su cuerpo de conocimiento y defienden sus principios. Y fue una sesión muy, muy, muy rica, con una conversa que fue como 3 horas alrededor, en que leemos los factos jurídicos y discutimos dentro de distintas perspectivas la activación de ese caso. Al fundo, un trabajo de Alexandre Estrela, un gran artista de filme experimental de Lisboa, que de hecho tiene una gran muestra que va a abrir esta semana. Y en esa sala teníamos varias piezas dedicadas al tema de plant erotics, lo eroticismo de la planta, porque trabajaba en una sala donde se trabajaba más el tema de la ciencia ficción y el tema de la reproducción de las plantas, pero también de la taxonomía de las plantas, del género de las plantas o del supuesto o impuesto género de las plantas, como ahí hizo Linnaeus en sus dibujos técnicos, en esa peli muy, muy bonita de Isadora Neves Marques, que nos habla de la semente exterminadora, la semente que es infértil. Y es una peli que también habla de esa taxonomía de Linnaeus y cómo es complejo la relación que nos tenemos con el deseo de reproducción de los sistemas naturales y la antropomorfización de los mismos, y cómo eso cambia nuestra relación con lo natural. Teníamos también una pieza en audio de Regina de Miguel, contada uma história a partir de uma planta extremófila, uma peça de ciência ficção, e aqui um pequeno close-up de uma instalação do duo Nobotic, um duo de artistas de arte psicadélica de los años 90, que trabajan mucho sobre los organismos genéticamente modificados y el tecnometabolismo, si queremos, y hablan sobre la contestación del capitalismo y de los cuerpos, de la genética. Y teníamos también unos dibujos hermosos, hermosos, que a mí me encantan, de Susan Treister. Susan Treister, una gran artista de Londres que trabaja mucho sobre la relación, la conexión entre los sistemas financieros, los sistemas psicodélicos y el chamanismo, si quisermos. Entonces, lo que tienen en estos dibujos es una serie muy grande de acuarelas, donde hace como una lectura de las plantas sagradas y de sus efectos, de su química, pero también hace como un juego y una broma con el mercado de financial ranking de las compañías del mercado financiero. Y habla sobre esa conjunción, esa conjuntura entre el deseo del capitalismo más acelerado, high risk frequency trading, y la bolsa más acelerada, y cómo ese es especulado y transformado por las plantas que quizás son las que controlan el mercado financiero, porque hay mucho como psicodelia que viaja por ahí. Teníamos entonces muchas acuarelas en distintos sitios. En una otra sala, una otra sección completamente distinta, pero que se cruza, teníamos un cuerpo de trabajo grande de distintos artistas, artesanas y arquitectos y agroecologistas dedicado a la descolonización del suelo. Aquí podemos ver una pieza muy grande de Peter Bastian Pieterzien, un agricultor que es un poeta que vive en Alentejo, en Portugal, en el sur, y que hace como esos poemas, esas provocaciones ambientales que siempre se pueden recombinar, leer, tienen distintas lenguas, y son como conceptos ecofilosóficos donde podemos aprender mucho sobre cómo cuidar la tierra y provocar también nuestra capacidad de entendimiento sobre los sistemas naturales.
fondo los bordados de las comunidades zapatistas que yo visité en San Cristóbal las Casas, en México, que están bordados muy bonitos sobre el conocimiento de los antepasados, honrando la memoria intergeneracional y la lucha ecofeminista. En el suelo, las semillas de cobre de María Teresa Alves, que tiene nombres muy bonitos de palabras tupi que ya están en desaparecimiento. Palabra tupi, una lengua indígena brasileña que, claro, ha sido decimada y que ha cambiado mucho desde que los portugueses han ido ahí. Y el trabajo que María Teresa Alves, que ha constituido el Partido Ecológico en los años 80 en Brasil, el trabajo artístico que hace es mucho sobre también la taxonomía, cómo nombrar, la lingüística, la memoria, cómo preservar la memoria indígena original y el conocimiento original de las plantas. Entonces nos tiene como esas semillas de artefactos muy pesadas, que son como esos factos ancestrales, ¿no? Esa puntuación vegetal que quebra el espacio y trae como un universo simbólico muy, muy fuerte en sí mismo. Al fondo vemos trabajo de Paulo Tavares, que de hecho escuché que lo van a invitar para una charla. Y Paulo Tavares es un arquitecto increíble. Estudiamos juntos en Goldsmiths University y que tiene este trabajo muy importante sobre la reclamación de las tierras de los pueblos indígenas, pueblos que fueron muchas veces decimados por la minería, los garimpeiros, y que mismo después de hacer fuego a las tierras y se decimaron los pueblos, cuando la nueva vegetación, los árboles crecen, Paulo dice que es constituido un urbanismo de la floresta, porque la vegetación que crece hace el mismo dibujo en el suelo como un fantasma arqueológico de las tierras que estaban ocupadas antes. Hay como una memoria en las raíces, en las plantas, que es una memoria territorial. Entonces ese urbanismo de la floresta que habla ha sido muy importante y trabajado en una petición que han llevado a United Nations para reclamar las tierras expropiadas por la minería, los garimperos, y lo consiguieron en unas veces. Y de hecho tuve un León de Oro en la última Bienal y me quedé muy contenta de poder compartir ese trabajo muy importante acá, donde tenemos también una comunidad brasileña muy grande en Portugal y es como un tema que es muy importante y relacionado con toda la historia colonial que es claro que tenemos un pasado a trabajar juntos. Pues sí, creo que estoy hablando mucho. Tenía una muestra más, pero no sé si continúo, si hablamos un poco más. ¿Qué me dicen? Natalia, Hola. Rosario. Sí, no sabía si iba a hablar alguien más, pero la idea es abrir el chat para preguntas y dejar un tiempo para que puedan compartir comentarios o preguntas para quienes quieran. Si querés, Margarida, vos continúa y vamos recolectando los comentarios o preguntas que haya y te los vamos compartiendo. Sí. Ok, sí, Víctor. Sí, para agregar, Paulo Tavares estuvo en la charla con nosotros el año 2022 sobre la arquitectura del bosque y recientemente Caja Negra, hace un mes y medio, le acaba de publicar en Argentina una recopilación de textos para los que quieren saber más del trabajo de Paulo Tavares, que es muy interesante. Fantástico. Sí, es muy importante de ver su obra, que es muy transdisciplinar, de hecho, muy colectiva, y es bueno de saber que estuve con ustedes. Claro, y pronto también volverá a estar por la presentación del Sí, libro Caja Negra. sí, estamos planificando una actividad con Caja Negra para que él pueda venir a presentar el libro y a participar o a liderar, digamos, un seminario presencial, así que para quienes estén interesados, interesadas, estén atentos porque vamos a estar anunciando esta actividad en breve que vamos a hacer a principios del mes de diciembre. Bueno,
Entonces sigo por un ratito y después abrimos la conversación a todos. ¿Qué Ujú. piensan? ¿Sí? Sí, fantástico. Ahí dejamos Muy abierto bien, el chat para que puedan compartir preguntas. muy bien. Entonces, como les hablaba, mucha investigación empieza con viajes. Y una viaje muy importante fue también las dos veces que yo estuve en Indonesia, en Java, en Yogyakarta, con distintos colectivos como Kunci o Life Patch. Y pasé como 2 meses con ellos, trabajando, investigando. Leíamos mucha Anat Singh en esos tiempos y hacíamos talleres juntos, cocinábamos mucho porque la cultura de Indonesia es muy conectada con las comidas y con el nongkrong, que es el termo que fue muy importante en la última documenta, que es como pasar tiempo junto, ¿no? Convivencia, que es el tiempo donde crece mucha solidaridad, crecen muchas ideas. Y desde esos viajes nos quedamos muy en contacto con esos colectivos, de hecho con Bakudapan, de Food Study Group, el grupo de estudios de comida, y las traje a mi próxima muestra que os voy a compartir ahora. Esa fue una muestra en la Bienal de Diseño de Istambul en 2018, que se llamaba Digestion School, una escuela metabólica, si quieren, que era parte de esa Bienal de Design que tenía como tema School of Schools, una escuela de escuelas, porque eran los 99 años de la Bauhaus, entonces invitaron a distintas personas para hacer la correduría de muestras. Y yo me quedé muy interesada en trabajar con la comida, pero no solo con la comida, pero con el metabolismo. Un metabolismo que va desde el cerebro al estómago del planeta como un gran, gran estómago expandido, lleno de fluxos logísticos, de agricultura, moleculares. Y entonces esta exposición ha sido hecha en un estudio de arquitectura muy grande con una cocina, donde hicimos muchos talleres. Esa es una pequeña foto de una instalación de Mailing Local que hicimos con una tienda inoculada para crecer hongos, que después una jefe de comida de Ghana hizo distintas comidas en el suelo, hicimos como todos rituales de compartirlos y rediseñar la comida de Ghana. Unas esculturas de Carlos Monleón, un artista de España que me encanta, siempre trabajo mucho con él, que trabaja mucho con vidrio, cerámica, ahora con sonido también, y trabaja mucho sobre la conexión con gut bacteria, ¿no? Las bacterias de los intestinos, y como esas son muy importantes para la sanidad, eh, la salud también común. Y ahí hizo distintos talleres. El nombre del artista es Carlos Monleón. Aquí un trabajo de Iana Sutella, que también hace esa conexión entre la gut bacteria y neuropercepción, la neuropercepción, las sinapsis cerebrales y lo que se pasa en el intestino como algo cósmico. Iana Sutella trabaja mucho con inteligencia artificial, con bacterias y siempre está muy interesada en sistemas que se autoorganizan, ¿no? También teníamos una otra instalación de ella con slime mold, distintas bacterias que viajaban. Creo que no tengo foto de esa, pero es una artista muy interesante de sistemas cibernéticos, que es de Finlandia y vive en Berlín. Un otro vídeo de Isadora Neves Márquez sobre los conflictos con la soya en el Brasil y la monocultura. Esa imagen es pesada. Y una instalación multimedia de un colectivo de Turquía que era muy focada en la distribución de la comida a los mercados de Estambul. Todos nos sabemos que Estambul es una ciudad de, de grandes mercados, de mucho cambio hace muchos siglos.
Y entonces hicieron como historias de distintos ingredientes y alimentos y cómo las culturas se mezclaban, cómo se distribuyen, cómo se alimenta la ciudad, como un estudio urbanístico y etnográfico sobre essas distribuições metabólicas à volta da cidade. Porque toda esa exposición era muy centrada en la vida, en las personas, en la comida, hacíamos muchos talleres. Todos los colectivos proponían programas públicos que fueran muy importantes de compartirlos. Y ahí tenemos dos colectivos de Indonesia, Baku Dapan a la izquierda, que estaba organizando un taller sobre gleaning. Gleaning es cuando vamos a colher distintos vegetales y plantas como espontáneas en la ciudad. Y de todo se puede hacer comida y contar historias. Entonces fuimos en Estambul a procura de comestibles, de cosas que crecían en sitios muy oscuros y de ahí hicimos toda una historia oral sobre qué es el desperdicio, qué es el ritual de comer, qué es el ritual de salud, de cuidar, de urbanismo, de cuidar la ciudad. Y a la derecha el colectivo Life Patch, ahí hizo un taller muy, muy bonito y es un grupo con jefes de culinaria, coders and hackers y distintas personas que trabajan con teoría de género y hicieron como un taller de jamu. Jamu son como las medicinas indígenas non, o precoloniales que están hechas de plantas naturales. Plantas todas esas que hacemos como un gran smuggling, las traemos desde Indonesia, pasando fronteras sin decirles a ninguém, porque no pueden cruzar fronteras, pero hicimos esas pociones mágicas y eran muy buenas para el sistema inmunitario y aprendemos mucho cómo compartir el cuidado que va desde un circuito que es el cuerpo, el circuito que es la comunidad. Entonces el hacking o el biohacking puede acontecer en muchos ritmos. Bakudapan también tenía ese como gran instalación que tiene dos lados. Se puede mirar la historia de los objetos, de las tecnologías con que se hacen el sambal, el picante, la salsa picante más conocida, más importante de Indonesia, que son instrumentos muy distintos en diferentes momentos pre y post coloniales y hacen como una investigación antropológica sobre eso. Un trabajo de Jennifer Teets y Lorenzo Chincherone sobre las medicinas ancestrales que venían de las argilas, de clays, edible clays, suelo que se puede comer y que es una protomedicina que es utilizada mucho en Guatemala, en ciertas partes de México, en Malta. Y aquí de nuestros foros, de nuestras conversas, creo que pueden reconocer la pieza de Peter Basin Petersen que ha viajado de Plant Revolution a Bienal de Diseño de Estambul. Y creo que aquí termino y voy a parar de compartir para que podamos hablar todos en conjunto. Creo que ya hablé mucho y por cierto que hay cuestiones, hay mucho más que contar. La plática es intensa y tiene muchas historias. Me gustaría de tener a los artistas aquí también para hablar de sus trabajos directamente. Es muy importante. Pero estoy muy abierta a escucharlos y me quedo muy contenta que tantas personas están aquí para escuchar esas historias, que me siento guardiana de esas historias, de esas personas muy lindas con que he colaborado. Aquí hay una pregunta de MUAC Educación. Es interesante cómo unes el activismo con el trabajo curatorial. ¿Nos podrías contar algo sobre tu práctica política en términos estéticos o qué trabajos te han influenciado? Déjame ver si entendí bien. Mi práctica política en términos estéticos. Pues yo creo que las exposiciones son como encuentros o foros o ágoras sensoriales donde se hace mucha política. Cuando yo hago los encuentros entre artistas, cientistas y activistas, estoy siempre trabajando la ecopedagogía,
que es un término que es muy importante para mí y creo que es como una misión de vida de abrir distintas metodologías, formas de ampliar nuestra percepción sensorial y nuestra capacidad de respuesta, como dice Donna Haraway, ¿no? Ability to respond, la capacidad de respuesta. Entonces veo la política y la estética como conectadas en esos foros expositivos que hago, pero también hago trabajo más advocacy político afuera con ONGs que trabajan contra la minería en lo mar profundo y contra la minería de petróleo y todo más. No sé si estoy respondiendo muy bien, porque esa es mi traducción, es muy literal, porque no es mi primer lengua el español. Entonces. Ahí, a ver, otras preguntas. Natalia, ¿hay más preguntas ahí? No, por ahora no hay más preguntas, pero igual se entendió muy bien, ¿eh? Sí, ahí dice sí, ahí hay otra Sí, que dice. Sí, Nati, ahí hay una. Acá hay otra. Y, o sea, es la misma persona de MOAC Educación y si las muestras tienen algún tipo de programa educativo y qué tipo de metodologías trabajan en esos programas. Pues como compartido, muy distintas, desde talleres como workshops, ¿no? Talleres caminando afuera. Hago muchos trabajos con caminadas. El caminar es una metodología para mí de investigación y de compartir. Caminadas muy situadas. De hecho, estoy preparando una para Málaga ahora, para el Festival Arte Explora, que va a ser compartido por todos los países mediterráneos. Estoy preparando una caminada para allá que trabaja con esa ecopedagogía más sensorial, en que yo intento mismo compartir términos más complejos de ciencia y también tocar en el luto ambiental, que todos lo sentimos en distintas formas, pero hay que trabajarlo con mucha sensibilidad y con mucha creatividad. Entonces estoy intentando tener esos talleres que tienen distintas como metodologías como listening sessions, las sesiones de escucha, ¿qué más? Sí, hago también, yo hago como juegos que yo invento. Tengo una herramienta que es un gran dibujo en barro y con marcadores, stencil, que es como un cosmograma que se puede activar en una conversa. Y entonces lo he activado en distintos talleres y se queda una pieza muy importante para hablar de heridas coloniales o ecología. Y entonces tengo como distintas metodologías. Soy como muy aficionada a ese método de inventarlas. Sí. muy bueno. ¿Cómo es Creía que iba a esa? más preguntas. Sí, ahora voy a leer las preguntas, pero ¿cómo me interesa saber cómo es esa pieza? No entendí bien cómo, que es de barro con marcadores. Bien, es como un gran cosmograma, ¿sabes? Como un gran círculo. Es un Ujú. dibujo que yo hice, muy específico. Es como un score, puede ser también un musical score. Y alrededor tiene como tres camadas de palabras. Y esas palabras son como agentes, stakeholders, o sentimientos, como la lucha, el luto, ¿verdad? ¿Y qué más? Y distintos proposiciones políticas, como mitigación, conservación, restauración, esas palabras que estamos hablando. Y entonces es como un gran dibujo que lo hago en una sala y lo activo como un taller. Ya me pensé Ay, en activarlo también como una canción. De hecho, lo intenté en una playa en un taller de ecopoesía. Entonces, siempre estoy como diseñando nuevas herramientas. Yeah. Y me qué gustaría interesante. compartir con vosotros un día. Si nos encontramos en la misma realidad tridimensional, lo hacemos juntos. Hermoso. Muchas gracias. Mira, acá hay más preguntas.
Bueno, Tania Méndez dice que otra bibliografía te acompaña, además de las de Donna Haraway, y en qué link se pueden ver las muestras que expusiste. ¿En qué? Sorry. ¿En qué site, digamos? En qué La sitio última. sería, en qué sitio se pueden ver las muestras que expusiste? Ok. ¿Y qué otras bibliografías te Sí, acompañan? sí, sí, sí. Bien. Hola, de hecho tengo aquí dos libros a mi lado. Te voy a mostrar estos porque es los que tengo hoy para mis alumnos aquí en Holanda. Mucha bibliografía. Yo soy muy aficionada, tengo una pared, gran biblioteca, pero ahora viajando, por ejemplo, a ese libro que es muy bueno, Pollution is Colonialism, de Max Liboron, Polución, Colonialismo, y que habla sobre la distribución de la toxicidad. Ese tema me interesa muchísimo. Y tenemos, por ejemplo, aquí también Sonic Agency, de Brandon Labelle, que es un teórico de sonido y que trabaja mucho aquí sobre el protesto, sobre la voz de los que no son oídos y los que se hacen oír. ¿Y qué más? Aquí no tengo más, pero sí, mucha bibliografía de sonido, mucha bibliografía de lo que se llaman las humanidades ambientales. De hecho, en mi study group Matter in Flux, que yo tuve hace muchos años online, tenemos una bibliografía, algures online. Mm, no sé dónde está el enlace, pero hay cosas para compartir. Sí, para ver las muestras. Algunas tienen alguna documentación online, otras hay que trabajar en un sitio web mejor. Sí, siempre hago cosas a más para documentar. Necesitamos más días, más horas en el día. Hay algunos libros, hay algunos catálogos, pero ni todos. Plant Revolution nunca he hecho el libro porque nunca se terminó el proyecto de la exposición porque no se ha sido hecho en Cali, entonces siempre se quedó como un proyecto de pasión que me gustaría hacerlo en una otra versión, con otra historia, de otras plantas que hablan. Y ya. Hermoso. Acá hay otra pregunta de Dani Márquez. ¿Cómo definirías la curaduría expandida? ¿Considerás tus prácticas curatoriales como una curaduría crítica? Sí, sin duda. Yo creo que porque yo estudié Bellas Artes y Cultural Theory y arquitectura de pesquisa, de investigación, ¿no? No arquitectura, pero investigación. Entonces, yo nunca estudié curaduría de propósito, porque me encantaba llegar a las respuestas de un otro camino y investigar más como una teórica o una amadora, aunque que no soy cientista, pero que siempre amo los discursos de la ciencia. Y trabajar un poco como science communication, ¿no? Pero hacerlo desde un punto de vista más sensual, más estético, más informado, un poco inspirado también en el trabajo de Anselm Frank que hizo en Berlín, en Haus de Kultur und Welt, con sus muestras. Y entonces creo que sí, que hago una curaduría que es más crítica. Sí, que intenta ser expandida, sí, porque yo no veo muchas como divisões, ¿sí? Muchas divisiones entre las prácticas. ¿Sabes? Por veces estoy trabajando con mi colectivo y después estoy dando clases, voy haciendo talleres y quizás estoy haciendo una performance, compondo. Entonces, creo que es una curaduría muy orgánica, que es más como una conversación abierta y muy profunda con personas que están con preocupaciones con el mundo similares a mí. Perfecto, Margarida, muchas gracias. O sea, nos ha quedado también como bastante claro tu trabajo también y los intereses desde la práctica curatorial. Me interesó también bastante un punto que hablaste también de lo metabólico, también como de el tema también de lo que uno absorbe. Nosotros hace tiempo también estuvimos trabajando con Natalia, un proyecto que trabajaba también con la noción también como estómago, también con la noción
del estómago como el que recibe todo el exterior político. Inclusive en la antigüedad el estómago era como el gran órgano, no era el cerebro. Era en la Edad Media, los poetas morían por el estómago, era como el lugar de contacto físico con el mundo. Entonces, desde ese lugar me interesa mucho también cómo desplazar también las nociones, como ha venido trabajando, de las percepciones también. O sea, desde el sonido, otras formas de montaje, también el trabajo que has tenido también en video, que también es un documental, que es bastante también interesante. Entonces, acá después vamos a mandar un par también de otros links para la gente que estuvo inscrita, con otros materiales también como informativos del trabajo de Margarida, porque ella, como digo, tiene un trabajo bastante amplio, que esto es simplemente una pequeña muestra de sus intereses, pero que de alguna forma cada uno está conectado con su trabajo también como investigativo y su trabajo y sus preocupaciones con los recursos de alguna forma. Entonces, vamos a ver si queda alguna última pregunta, Nati. Y me gustaría mucho de escuchar después, más tarde un día, de vuestro proyecto de estómago. Sí. Sí, sí, un proyecto que trabajamos hace bastante tiempo, que tiene que ver con eso. O sea, inclusive en el estómago ahora, el que recibe todos estos procesos políticos que sufre el campo. O sea, los agrotóxicos, todo lo que uno absorbe, y también todo lo que son las políticas públicas, inclusive, o todo se genera un grupo de tensiones ahí. Súper interesante también, y cómo de alguna forma fragmentar el cuerpo y empezar a pensar también desde otros lugares, no solamente como un lugar jerárquico central que es como el cerebro o la vista, Sí, sí. cam- cambiando las percepciones también. Que Rosario, se llaman, al- al- Bueno, acá tenemos unos comentarios de agradecimiento de los que participaron. La charla va a quedar grabada y disponible en nuestro canal de Spotify y en Proa TV para quienes quieran repasarla o verla por primera vez. Así que nada, si quieren cerramos acá. Agradecemos mucho a Margarida, que además está conectada es muy tarde en Holanda a esta hora, así que agradecemos mucho además el esfuerzo de hablar en español, siendo que su idioma es el portugués, y por tu tiempo y por haber aceptado la invitación a participar en nuestro ciclo. Fue un lujo escucharte y bastante revelador también todo el aporte que estás haciendo a esta idea que intentamos trabajar desde Reset en toda esta segunda parte del año, que tiene que ver con la curaduría expandida. Así que un placer y gracias a todos también por participar. Vamos a estar anunciando las próximas fechas en breve. sí. Sí, muchas Muchas gracias a gracias. todos. Y pronto, como dijo Rosario, vamos a anunciar las nuevas fechas, que quizás viene Paula Nascimento, una curadora de África, Angola, que ha trabajado bastante también temas sobre trabajo afrodescendiente, principalmente incluido la Bienal de Venecia. Entonces, para que se puedan sumar para el próximo capítulo de Reset, Curaduría Expandida. Muchas gracias a todos. Fantástico. Gracias a todos. Gracias por la Muchas gracias, invitación. Un gran Margarida. placer de estar aquí. Gracias, Un Hasta la placer. Margarita. próxima. Hasta muchas la gracias. próxima. Nos Chao. vemos.